llegó nuestro gran abogado Juan Pedro Alcudia, que fue lo que pedimos medidas cautelares y entonces sí, se estalló y se tiró al suelo, ¿no? Entonces se arrancó, ¿cómo se jaló el pelo? Y se tiró al suelo. Entonces, bueno, ¿cómo estás, mi Juan Pedro? Bien, gobernadora, muchas gracias. Buenas noches a usted, buenas noches a todos. Un gusto siempre estar con usted, maestra. Gracias, mi Juan Pedro, porque aquí, bueno, tenemos varios casos de esta semana. Sí, la verdad es que usted siempre lo ha dicho, el martes del Jaguar al final del día es el sitio que usted tiene muy definido y ya muy posicionado para comunicar en realidad a la ciudadanía. Y a partir de ahí, esta semana, la semana pasada, salió en medios, salió en redes, distintas determinaciones judiciales que realmente no se informaba a la gente lo que en realidad estaba pasando en tribunales. 3 casos principales: Ricardo Monreal, Alejandro Moreno Cárdenas y Tribuna, y sin duda el ciudadano Jorge Valdez. Jorge Valdez, ¿verdad? Sí, el ciudadano Jorge Valdez. Don Piraña, tú le dijiste, a mí me acusa que le dije Don Pirañón. Yo eso no sabía yo, que nadie se lo ha dicho, creo, ¿no? Y si aquí le dicen ese apodo, el del Piraña le dicen ese apodo, no sé si él lo conoce. Y yo lo único que comenté, pero yo nunca me refiero a él como con el apodo, sino que fue muy gracioso porque Juan Pedro, que no lo conocía, él queriendo ser muy amable, dijo, ¿y este señor, Don Piraña? Entonces dijimos, ay, Don Piraña. Entonces nos hizo muy gracioso y conté la anécdota. Y entonces de ahí salió que si yo le digo Don Pirañón y me burlé de él, pero entonces lloro, no puede ser. Es muy chechón. Exacto, gobernadora. Y pareciera que estos casos están también totalmente concatenados uno con otro, aunque son distintas litis. El amparo en revisión del doctor Ricardo Monreal, que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, ¿es falso que esa determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le haya favorecido a Ricardo Monreal? ¿Es falso que el doctor Ricardo Monreal o sus abogados hubieran impulsado el tema para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hay que plantear y hacer un refresh rápido para los ciudadanos los hechos. Aquí en el 2022, usted, virtió ciertas aparentes comunicaciones que él tuvo con Alejandro Moreno Cárdenas. A partir de ahí, el doctor Ricardo, entonces senador de la República, promovió un juicio de amparo contra usted y contra el martes del Jaguar. Un juicio de amparo que, si concatenamos o vemos las demandas de amparo, previamente también ya habíamos recibido demandas de amparo de Alejandro Moreno Cárdenas. En realidad son los mismos agravios, los mismos conceptos, es decir, la misma estrategia jurídica de ambas demandas. Por ahí hay un cuadrito que les compartía con alguno de los conceptos que hacen valer en las demandas. Es que es una chulada. Es una calca. Cuando yo dije que que Monreal se había hecho amigo de Alito, y saqué esas grabaciones y esos chats en donde era evidente que lo había ayudado para que su caso se desvaneciera y no fuera sancionado como lo merecía. Entonces, se indignó Monreal y entonces puso el amparo y en fin, y Alito también, que entonces ya no podía volver a hablar nunca más en los programas ni mencionar su nombre. Pero las demandas de Alito y las de Monreal, véanlas, son igualitas, se copian los niños en la clase, pero si no habrá una relación amistosa, yo creo que es el mismo abogado, lo hacen a la misma hora, no sé, pero son hasta los colores que usan, las mismas palabras. La verdad que, cómo no, vamos a estar convencidos de que allá hay una relación y espero que haya habido y que esto haya sido superado, ¿no? Exacto. Pero de cualquier manera se dio, ¿no? Exacto, gobernadora. Y justo con ese amparo que precedía de Alejandro Moreno, ya existía un criterio de los jueces de distrito y los tribunales colegiados en materia administrativa en la Ciudad de México. El amparo que prevalece hoy para Alejandro Moreno es, sí, no realizar estas manifestaciones que violenten su integridad, su dignidad y el honor, pero también abstenerse a futuro a realizar comportamientos o manifestaciones de él. Alejandro Moreno sigue litigando, lleva como 4 o 5 incidentes de incumplimiento de sentencia que buscan bajo este terror jurídico de que la van a destituir del cargo. Obviamente todos los que ha promovido hasta el momento han sido desfavorables para él, pero justo prevalecía este criterio. Cuando se da el amparo de Ricardo Monreal, del doctor Ricardo Monreal, se da el amparo y platicamos con ustedes hace 2 años y decíamos, vamos a la revisión de amparo o no, pero usted siempre tuvo algo claro cuando lo compartimos, gobernador, y fue usted valiente también a asumirlo así y decir, esto puede crear un criterio, un precedente para este caso y para el país.
Entonces, la revisión de amparo por el cual el asunto de Ricardo Monreal llega a la Suprema Corte es promovido por usted. Es usted quien promueve el amparo en revisión y lo lleva para que el asunto Juan Pedro lleva a Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué le decíamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, este es un caso trascendente e importante, no resuelto anteriormente en los tribunales mexicanos, que era que dos funcionarios públicos de gran alto nivel, una gobernadora del estado y en ese momento el senador de la República, Ricardo Monreal, bueno, tuvieran este cruce también de manifestaciones en la esfera pública. Hacía falta crear un criterio y un precedente para saber cuál es el límite de la libertad de expresión o el acceso a información a los ciudadanos. La Corte acuerda favorablemente que efectivamente se podía generar un precedente judicial. Llega el amparo en revisión, la primera sala, ponencia de la ministra Margarita, y ojo, estoy partiendo que Ricardo Monreal tenía una calca de amparo de la que tenía Alejandro Moreno, que era: bajen el audio, bajen ese programa, no digan comportamientos o no hagan estas manifestaciones a futuro. Lo que está determinando la Suprema Corte de Justicia de la Nación es revertir esa resolución y quitar el amparo, voy a decirlo así con palabras, quitar el amparo que tenía Ricardo Monreal para que usted a futuro no pueda realizar manifestaciones. Y el argumento que ocupa muy bien la ministra ponente, la ministra Margarita. De tal manera que ya puedo libremente volver a hablar de ellos, porque entonces... No hay censura previa que ellos querían, ¿no? Exactamente, me censura, ya no podrá volver a mencionar sus nombres, pero si no saben ni qué voy a decir. Entonces previamente ya me habían censurado tanto Alejandro Moreno como Ricardo Monreal. Y es lo que la Corte por unanimidad en la primera sala nos declara fundados. No pueden censurar previamente a la gobernadora. Ese criterio, gobernadora, hoy, conforme al artículo 218 de la Ley de Amparo, es una tesis aislada, como conocemos los abogados, y un criterio que no existía en México. Es más, hoy la gente puede entrar... Esa es nuestra satisfacción, es un nuevo criterio, es una nueva tesis, como dices, aislada de jurisprudencia, pero que por eso es que decidimos impulsarla, porque no había definición cuando son dos, cuando es ciudadano contra autoridad, pero cuando son dos funcionarios prácticamente que están en los mismos niveles, ¿qué pasa? Porque él me puede callar a mí y decir, Aida no me vuelve a mencionar, hasta cuál es mi derecho, mi libertad de expresarme, y creo que hoy la Corte lo dejó muy claro a favor nuestro. Entonces, nosotros estamos felices y él saca en todos los periódicos, ganamos el amparo, ¿no? El amparo que él ya había ganado era que bajáramos el material que se había subido y que lo hicimos desde hace 3 años. Entonces, ahorita lo vienen a sacar en todos los periódicos. Por eso digo, pero hacen un show, como dice un compañero, ¿no? Sí, no, lo novedoso de este criterio es eso. De hecho, la gente ya puede buscar en el portal de la Corte, ya está como un comunicado en la Corte, que se genere ese precedente cuando hay estas expresiones entre dos funcionarios del más alto nivel, funcionarios públicos, que no existía. Ya la Corte da una modulación o criterios o parámetros a considerar para medir si está dentro de la libertad de expresión o no. Y 2, prohíben para usted, en este caso, la censura previa a futuro. Este criterio crea también de en cascada un antecedente judicial que nos va a servir mucho en todos estos, decía yo, incidentes de inejecución de sentencia, incumplimiento de sentencia, pues, que sigue promoviendo Alejandro Moreno para establecer, oye, a futuro ya la Corte ya se pronunció y hay un criterio. Entonces pareciera que a lo mejor puede incomodar mucho este nuevo criterio, pero insisto, lo que resuelve la Corte es favorable para usted. Está quitando en mucho la protección constitucional que un juez de distrito de manera indebida le había otorgado al doctor Ricardo Monreal, y hoy libera esta abstención o esta censura previa, que así lo dijo la Corte, a futuro, para que usted se pueda manifestar y hacer este ejercicio de libertad de expresión, pero sobre todo el acceso a información al ciudadano, porque al ser dos funcionarios públicos de alto nivel, la información es de carácter público, es de interés público de toda la gente, porque bueno, tenemos, y bueno, sobre todo ustedes, gobernadora, del nivel de funcionarios públicos que son, pues tienen también una tolerancia mayor a que haya una intromisión a su actividad pública, eso está claro. Entonces, un nuevo criterio judicial, los compañeros de comunicación judicial le pusieron la jurisprudencia Jaguar, sale del programa del Jaguar, entonces, la verdad es que yo quiero aclarar para que no se preocupe, nuestra presidenta está convocando siempre a la unidad. Ya le ganamos aquí este amparo, esto que ellos querían impedir que uno se expresara,
se lo ganamos a Monreal y que si fueran honestos lo diría, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que son las diferencias. Buscaremos cuáles son nuestras coincidencias y, como siempre, a tratar de unir a la unidad. El llamado a la unidad a todos los que participamos en este movimiento de la Cuarta Transformación. Así que por eso que no se preocupe el compañero, como compañero, un saludo, ¿no? De acuerdo, gobernador. Ese es el asunto que resolvió la Suprema Corte en cuanto al amparo en revisión de Ricardo Monreal contra el Martes del Jaguar y contra usted. Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, ¿qué está pasando en el circuito en Campeche? El circuito en Campeche en materia federal, bueno, se compone de 3 juzgados de distrito y un tribunal colegiado, como máxima instancia constitucional. Pues se dan también determinaciones aquí en el circuito, en el estado de Campeche, de un día para otro, dos, por eso digo que pueden estar un poquito concatenados. Contra Tribuna, que ya hablábamos aquí, que escuchaba que hablaban previamente también algo del tema, contra el periódico Tribuna, pero también contra Alejandro Moreno. Alejandro Moreno Cárdenas. Y esto que va a decir Juan Pedro es muy interesante de lo que acaba de pasar esta semana respecto a un magistrado que da un fallo fast track, de gastos que se llevan días en análisis, y en 2 días resolvió 5, ¿no? de un tirón, todos a favor de Alito Moreno, ¿no? Entonces, y con plazos fatales. Plazos fatales. Sí, salen en medios, entonces, como usted bien dice, aclararlos también el Martes del Jaguar. Bueno, pues a partir de ahí hay una resolución del colegiado del circuito en Campeche, donde se acordarán por todos conocidos en México aquella investigación penal que tenía la Fiscalía del Estado de Campeche, el cateo que fue todo conocido en Lomas del Castillo, a partir de ahí un juicio de amparo que promueve Alejandro Cárdenas. En su momento ya el tribunal colegiado había declarado que ese cateo, por áreas de oportunidad que tuvo por parte de la Fiscalía, era ilegal, era inconstitucional. A partir de ahí, los abogados le llamamos, bueno, se refiere al término de exclusión de pruebas ilícitas. ¿Qué quiere decir? Si el cateo ya fue declarado inconstitucional, todos aquellos elementos de prueba que deriven de él, los abogados le llamamos la teoría del árbol envenenado. Haga de cuenta que es un arbolito que está envenenado, entonces todos los frutos de ese arbolito pues también están envenenados. Entonces todo lo que derive de ese cateo ya declarado inconstitucional por una resolución judicial, pues deben ser excluidas de un procedimiento penal. Ese fue el amparo en cuanto al cateo de Lomas del Castillo. Bueno, a partir de ahí van 2 años, creo, me parece que llevan litigando el tema de la ejecución y cumplimiento de esa determinación. Nosotros, como Poder Ejecutivo, pues estamos enterados porque la Secretaría de la Contraloría, que es una secretaría de su administración pública, fue requerida en cumplimiento para que archivara a cabalidad este expediente. Y bueno, esta semana, y salen medios, este colegiado resuelve fundado los agravios vertidos por Alejandro Moreno en un recurso de reclamación y alguna otra suspensión de un nuevo juicio de amparo, y ordena a la Fiscalía Anticorrupción, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados por el juicio de procedencia que se solicitó para todos, ¿no? Para que, bueno, pues cerraran todos sus temas, porque que le cierren todos los expedientes a Alito y que lo declaren inocente. Esta que está en pantalla es la sentencia en la versión pública. Cualquier ciudadano puede acceder a ella. Está en el portal del CISE del Poder Judicial. Es el recurso de inconformidad 3225 en materia penal del colegiado del 31º Circuito en Campeche. Insisto, es pública. Cualquier ciudadano puede obtenerla. Y en ese párrafo 74 dice el colegiado, me voy a permitir leerla. Tales pronunciamientos a los que reviste el carácter de cosa juzgada son suficientes para tener por actualizado los supuestos jurídicos de procedencia de sobreseimiento, ¿no? Da los fundamentos legales, en tanto conllevan que el quejoso recurrente, entiéndase por quejoso recurrente Alejandro Moreno Cárdenas, es inocente del delito que se pretende investigar y que se encuentra exento de toda responsabilidad penal en cuanto a la adquisición de tales inmuebles. O sea, todo lo que se quedó Alito, él es inocente, de acuerdo a este magistrado de sospechosa actuación que perdió en las elecciones, que le queda un mes nada más para estar como magistrado,
y que yo creo que en un acto desesperado pues está haciendo las alianzas. Todos sabían que era del PRI, que tenía nexos muy cercanos con Alito, y esto lo acaba de demostrar, ¿no? Y es una vergüenza que se den este tipo de acciones cuando es evidente, ¿no? Porque volvemos, gobernador, y trato de ser ya, voy cerrando, la litis de este amparo solo era la ilegalidad o inconstitucionalidad, del cateo. Entonces todo lo que derive de ello es ilícito, está bien, y las autoridades tenían que dar cumplimiento. Pero llegar a esta determinación, para que un tribunal llegue a esta determinación en materia penal, hay dos caminos. Que ya analizó todo el expediente, toda una carpeta judicial y determinó que no había delito, o dos, que es algo que el colegiado a lo mejor no se atreve a hacer, determinar que hay un efecto corruptor. ¿Qué quiere decir un efecto corruptor? Yo creo que todos en México hemos escuchado aquel caso de Florence Cassés, la chica francesa que se vio involucrada en un tema de secuestro, que estuvo varios años en prisión mientras seguía su proceso penal, pero en un criterio novedoso para México, la Corte en su momento determinó que había un efecto corruptor que había pasado, bueno, que todo se había viciado, porque hubo montajes en esa escena del crimen. Entonces, a partir de ahí la Corte lo que dijo, como ya todo está viciado, ella tiene que salir en libertad y ya no vamos a discutir si es responsable o no. Entonces, son los dos caminos: que hayan investigado, que hayan analizado totalmente la carpeta de investigación y decir, no hay delito para determinar esto, o el efecto corruptor y decir, oye, todo está viciado y ya no podemos prejuzgar sobre la responsabilidad o no de Alejandro Moreno y hay que determinar el expediente. Pero no es lo que está haciendo el colegiado lo que está diciendo es que no hay responsabilidad penal. Y dos, tampoco lo podría decir porque la sentencia de amparo no dice eso. Y ellos simplemente ahorita están resolviendo sobre si las autoridades cumplen o incumplen. Y hay bien interesante, ahí en la hojita que sigue, un magistrado, el colegiado se integra por 3 magistrados. Un magistrado, yo creo que sí, hay un voto concurrente, que es decir, hay 2 magistrados que votan a favor de este proyecto, 1 en contra. Y el magistrado que vota en contra lo dice muy bien, dice: en ese sentido, estimo que las nuevas exigencias destacadas en el presente recurso no guardan vinculación directa con el texto de la ejecutoria de que se concedió el amparo, ni con la inconformidad tal, por referirse a aspectos fuera de la litis, que habría plenitud de jurisdicción. ¿Qué está diciendo este magistrado? Oigan, cuidado, porque lo que están resolviendo no tiene que ver con la litis de amparo, claro, y nos estamos excediendo. Se fueron a ver otro caso, la función de otro tipo de jueces, pero sin conocer el expediente de Alejandro, y ellos ya determinaron su inocencia. Eso nos parece grave, y nosotros porque pues ahora ante el Tribunal de Disciplina Judicial, nosotros vamos a poner la denuncia contra este magistrado, porque tampoco se puede permitir eso, porque todo hace pensar que ya hay arreglos debajo de la mesa. No puedes creer que sea de buena fe y que sea por ignorancia, cuando ya tenía tantos años en el servicio, si ya estaba de salida y quería repetir. Entonces yo creo que no vamos a dejarlo así, y nosotros, esa ha sido mi lucha y es muy desgastante, pero es que también creo que hacer los cambios también tiene que ser los cambios en las leyes y en la forma en que se actúa en el aspecto de justicia, ¿no? Sin duda, maestro.